Vámonos rápidamente con este tema. Ustedes ya saben, y la gente que nos ve más allá de nuestras fronteras, ya saben que hace pues ya semanas, quizá un par de meses, Ovidio Guzmán, quien es el hijo del Chapo Guzmán, un narcotraficante el más buscado del crimen organizado a nivel mundial, mexicano, que ya está preso en los Estados Unidos su papá, el Chapo Guzmán. Bueno, Ovidio, se decía en las fuentes periodísticas que él se había hecho cargo ya del cártel de Sinaloa, y pues Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, culpaba al cártel de Sinaloa de ser los responsables de introducir fentanilo a los Estados Unidos y que le estaban costando ya casi estaban llegando a 100,000 a 150,000 muertos al año por fentanilo. Es terrible lo que está ocurriendo. Esto les está afectando el sistema de salud, el sistema social, delincuencial. Está terrible lo que pasa, ¿no? Y obviamente lo que hicieron, ustedes sabrán, la administración de Donald Trump declaró como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicano y nombró a varios, en particular al cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán finalmente es capturado, es llevado a los Estados Unidos, es llevado preso, y durante muchas semanas se hablaba de que probablemente negociaría con el gobierno estadounidense para cooperar en otros juicios y aportar información. Esto se estuvo especulando muchísimo. Y pues también hubo una señal muy especial, me voy a regresar a pantalla completa, hubo una señal muy especial cuando se le vio en una de las garitas de paso a pie a los Estados Unidos, se vio a la familia de Ovidio Guzmán y a la familia del Chapo Guzmán pasar a los Estados Unidos por la frontera. Eran muchas personas, eran más de 10 personas que llevaban maletas y llevaban todo su equipaje y dijeron, ¿qué está haciendo la familia del Chapo Guzmán y de Ovidio Guzmán pasando así de pronto todos a los Estados Unidos? Volvió la especulación, es que Ovidio Guzmán va a cooperar y probablemente está negociando pues la protección a sus familiares, que eso normalmente se hace. Entonces, bueno, pues ahora ya sabemos, hace unos días, yo sé que esta no es una nota muy nueva, pero vamos a hacer el análisis porque es interesante. Hace unos días, pues ya se confirmó por parte del abogado del Chapo Guzmán, quien por cierto se llama Jeffrey Lichtman, que pues ya Ovidio Guzmán está dispuesto, llegó a una negociación y llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para cooperar en los juicios relacionados con el crimen organizado en México y que por supuesto involucran a los Estados Unidos. Esta noticia fue durísima en México y alteró al gobierno de México y a Claudia Sheinbaum. Ella incluso se enojó muchísimo, ha venido reclamando de tiempo atrás de por qué no han avisado los estadounidenses al gobierno mexicano de estas negociaciones, de estas aportaciones, ¿no? Y sabemos perfectamente el por qué. Porque el gobierno estadounidense no confía en la administración del pasado presidente López Obrador ni de la actual Claudia Sheinbaum. Ellos saben y lo han dicho, no es un asunto que se especule por ahí o no, se ha dicho que por supuesto el narcotráfico ha patrocinado a el actual gobierno. Cuando dijo Donald Trump, tienen una relación inaceptable entre el crimen organizado y el gobierno mexicano. Cuando eso lo dijo Donald Trump, todavía se animó Claudia Sheinbaum a decir, no, es que está hablando de Calderón. Ay, sí, qué horrible lo de Calderón y de García Luna. No, está hablando del pasado. No, Donald Trump dijo today, ¿no? Este gobierno, refiriéndose al de Claudia Sheinbaum y por supuesto involucrando a López Obrador. Entonces de ahí Claudia Sheinbaum ha reventado en varias ocasiones y ha dicho que por qué el gobierno estadounidense no le informa este tipo de cosas. Ya sabemos y ya hay videos en los cuales se ha hablado de esto, en que tenemos a la presidenta más desinformada de la historia de México. Yo creo que
obviamente hace como que no sabe, porque sí sabe, y las cosas están muy difíciles. Se ha especulado sobre una posible lista de funcionarios del gobierno mexicano que Estados Unidos estaría interesado en traérselos para enjuiciarlos por sus ligas con el narcotráfico. No hay que olvidar que en Estados Unidos ya hay un expresidente de Honduras, el país centroamericano, un expresidente de Honduras que ya está preso, ya está enjuiciado, ya está sentenciado y está preso en los Estados Unidos por su asociación con cárteles del narcotráfico. Se ha especulado mucho que los Estados Unidos ahora quieren altos funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, por eso Claudia Sheinbaum revienta. Y lo último que dice es que aquí es donde viene este asunto bien interesante. Claudia Sheinbaum dice, pues lo que tuvo que haber hecho el gobierno de los Estados Unidos es involucrarnos a nosotros, el gobierno mexicano, en ese acuerdo que llegaron al de Ovidio Guzmán. Hasta ahí lo voy a dejar porque luego viene el pleitazo entre el abogado de Claudia Sheinbaum y, el abogado de Ovidio Guzmán y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver qué fue lo que acordó Ovidio Guzmán, ¿no? Porque está muy interesante este asunto. Sí llegó a un acuerdo, son 15 puntos, entre ellos 4 que son muy importantes, pero vamos a analizarlos exactamente a qué acuerdo llegó Ovidio Guzmán con el gobierno estadounidense. Primero, se declara culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas. Se declara culpable. No hay que olvidar que en la justicia estadounidense, cuando una persona que está siendo enjuiciado se declara culpable, puede haber atenuantes, porque si dice soy inocente pero sí cometió los delitos, bueno, las penas se pueden ir al cielo, ¿no? Y obviamente en delitos como el narcotráfico, la portación de armas, puede ser incluso pena de muerte. Por esta razón, Ovidio Guzmán se declara culpable de narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas. Además, se declara y acepta ser el líder del cártel de Sinaloa. Importantísimo este punto para la justicia y la política estadounidense. Se declara ser líder del cártel de Sinaloa. Y además dice decidir de manera voluntaria colaborar con las autoridades de los Estados Unidos. La justicia estadounidense le va a confiscar, ya se ha dicho esto, le van a confiscar bienes que pertenecen a Ovidio Guzmán, equivalentes a $80 millones. Imagínense esta suma. O sea, ¿qué le van a quitar? Terrenos, propiedades, joyas, documentos. Yo no sé cómo va a determinar, porque además en el acuerdo no existe una descripción detallada de, bueno, cuáles son esos bienes o cómo se van a evaluar. Pero imagínense ustedes hacer una evaluación de $80 millones de las propiedades y bienes de Ovidio Guzmán. Pues ya, eso es lo que le van a confiscar. Y aquí viene un punto muy importante, uno de los más importantes del acuerdo. Dice que ha aceptado colaborar, de ejercer una colaboración plena, este es el término exacto, colaboración plena con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en investigaciones abiertas o futuras. Este es importantísimo, ¿eh? Esta es la parte que tiene muy nervioso al gobierno mexicano y a Claudia Sheinbaum. Colaboración plena con el Departamento de Justicia en investigaciones abiertas o futuras. Creo que colaboración plena lo está diciendo todo, ¿no? Además, un punto más del acuerdo, que va a ofrecer testimonio veraz y completo en cualquier juicio. Lo repito porque los términos son importantes. Testimonio veraz y completo en cualquier juicio. Por supuesto, también otro de los puntos es que él está dispuesto a hacer una entrega voluntaria de documentos, comunicaciones y evidencias que se le requieran. Lo que él sepa, lo que él haya visto, evidencias que tenga, documentos que tenga, de manera voluntaria las va a entregar cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se lo pida. Un punto más.
admitir, esto es importante, va a admitir, o ya lo admitió, que ordenó homicidios entre los años 2018 y 2021. Él fue el autor intelectual de esos homicidios en ese periodo de 2018 a 2021. Aceptó ya que es responsable de los actos violentos en Culiacán en el 2019 y en el 2023. ¿Se acuerdan que en el 2019 incluso lo capturó el ejército mexicano? Fue el ejército o la marina, ¿se acuerdan? Y que lo liberaron después y dijeron, ¿quién lo liberó? ¿Quién lo liberó? Y salió el entonces presidente López Obrador primero a decir que no sabía, que no tenía toda la información todavía. Y después acabó aceptando, un par de semanas después, fui yo el que dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Su argumento fue que en este operativo se ponían en riesgo vidas civiles, vidas de ciudadanos mexicanos, decía él, como 200 personas, sus vidas estaban en riesgo si continuaba el operativo, y por proteger, era un héroe López Obrador, por proteger a la ciudadanía, ordenó que liberaran a Ovidio Guzmán. Después lo capturaron, ¿no? Pues ahí está. Otro de los puntos del acuerdo de Ovidio Guzmán es que debe tener disponibilidad permanente para colaborar con las autoridades sin derecho, ojo, sin derecho a negarse a participar. Debes estar disponible todo el tiempo. Bueno, no creo que tenga mucho que hacer, ¿verdad? Va a estar en una celda, pero cuando el Departamento de Justicia lo llame, él diga, no, pues no, en esta ocasión no quiero ir. No se puede negar y tiene que colaborar con las autoridades de cualquier forma, de cualquier modo, en cualquier situación. Eso es otro punto del acuerdo. Hay otro de ellos, finalmente, aceptar que la pena de muerte, fíjense, este punto es bien importante, acepta que la pena de muerte ya no es aplicable para él, debido precisamente a este acuerdo, pero sí que existe la posibilidad de que se le sentencie a cadena perpetua. Estos son más o menos los puntos principales, como les digo, son 15, pero estos son los más relevantes del acuerdo que tuvieron Ovidio Guzmán y el Departamento de Justicia, el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí hay un punto interesante, fíjense. Algunos analistas y juristas, tanto mexicanos como estadounidenses, han dicho que este acuerdo le está dando una ventaja muy interesante a Ovidio Guzmán, por lo cual algunos están diciendo que probablemente su condena podría reducirse. Podría reducirse la condena y podría ser de 10 años de prisión y no cadena perpetua. Qué interesante, ¿no? Si Ovidio Guzmán colabora como dice que va a colaborar, bueno, pues en vez de estar cadena perpetua, morirse en prisión, pues ahora estaría solamente 10 años detrás de las rejas. Es interesante porque, fíjense, la sentencia de Genaro García Luna le da 35 o 37 años de prisión. Si se porta bien Ovidio, podría estar solo 10 años colaborando con las autoridades estadounidenses. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y qué interesante. Así que, bueno, este es el punto. Ahora, ¿por qué se enoja tanto Claudia Sheinbaum? Como ya se los dije, porque ella dijo, es que está mal. El gobierno mexicano debió haber sido llamado e incluido en esta negociación. Nos debieron haber consultado y debimos haber tenido algunas reuniones para hablar de estos acuerdos. Y el abogado de Ovidio, ya se los dije, el nombre Jeffrey Lichtman, que aquí está, se los voy a poner. Bueno, Jeffrey Lichtman dijo, ¿y cómo por qué? ¿Por qué tendría que...? A ver, este es un juicio entre el gobierno de los Estados Unidos y mi cliente, que es Ovidio Guzmán. ¿Cómo por qué tendría que meterse el gobierno mexicano? Y aquí pegó en dos lados que le dolieron a Claudia Sheinbaum y le dolió muchísimo
a la 4T, a Morena, por supuesto. Dijo él, no podemos confiar en el gobierno mexicano porque ya vimos el caso del general Cienfuegos, ¿se acuerdan? El general Cienfuegos, quien fue secretario de la defensa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, bueno, también que se le acusaba de estar vinculado con el crimen organizado en México y propiciar el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Bueno, en el momento en que Cienfuegos va a los Estados Unidos, es capturado por las autoridades de allá y bueno, pues llevado a juicio. Y cuando esto ocurre, López Obrador, siendo presidente, dice que bueno, ya vieron la podredumbre del priismo y del sistema podrido, que no sé qué, casi qué bueno que agarraron a Cienfuegos. Y de pronto, pasan 24 horas, el señor no sé con quién habla, se va a dormir y en su segunda mañanera, al día siguiente, dice, me parece que lo detuvieron sin pruebas, es injusto que lo acusen de cosas sin pruebas y pues vamos a pedir que lo traigan para acá para que lo podamos juzgar en México. Así pasó, negoció con Donald Trump, quién sabe qué le habrá cedido a Donald Trump, y Donald Trump le entregó al general Cienfuegos a López Obrador. Cienfuegos regresó a México, la jueza que lo estaba juzgando dijo, lo entregamos por un acuerdo político, pero no es declarado inocente, necesitamos hacer un juicio acá, pero por petición de las autoridades lo entregamos a México. Llega a México, dice que se le enjuicia, se le libera de inmediato y después, hacia el último año de gobierno de López Obrador, vimos al propio López Obrador condecorando a Cienfuegos, entregándole una medalla más. Obvio, este señor, Jeffrey Lichtman, dice, pues no podemos confiar en el gobierno de México porque ya vieron qué pasó con el general Cienfuegos, que se calme la presidenta, y dijo algo durísimo, dice, por eso se enojó mucho Claudia Sheinbaum, dijo, bueno, la presidenta está actuando como si fuera una vocera de los organismos criminales, como si fuera un brazo de relaciones públicas del crimen organizado mexicano. ¡Sas! ¡Tómala! Parece que usted, presidenta, es la relacionista pública del crimen organizado en México. No hable como su vocera. Uy, bueno, pues esto se enojó. Se ha enojado medio mundo. Noroña fue a decir cosas al abogado, por supuesto, no a los Estados Unidos. No quiere perder su visa, ¿verdad? Pero hay una indignación terrible. Y entonces, bueno, ante todo este tipo de cosas, dice Claudia Sheinbaum, no se puede dejar pasar esta situación. No se puede pasar y vamos a tener que demandar. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto. No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Número 1. Número 2, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Chulada, a ver, aquí hay muchas palabras clave, lo voy a volver a poner porque es interesante. Primero, bueno, pues no estamos a ese nivel, no vamos a dialogar con abogados de narcotraficantes, ¿no? Morena dialoga directo con los narcotraficantes, pero no con sus abogados, tampoco se andan rebajando. Pero lo más divertido del asunto es que vean, por favor, más bien escuchen lo que dice cuando dice esto no se puede dejar pasar, vamos a hacer una demanda por difamación. Aquí con la Consejería Jurídica, ¿no? La Consejería Jurídica de la Presidencia. No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Yo hablo con los capos, ¿no? Número 2, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de... no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando
el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador. Bueno, una chulada de declaración. Vamos a ver. Dijo que iba a hacer, y con la Consejería Jurídica, va a ser muy buenos abogados en la presidencia, una demanda por difamación. Por eso les he dicho que la presidenta Sheinbaum, lamentablemente, es la presidenta más desinformada de la historia de México. Les voy a mostrar esto. Esto es el Código Penal Federal. El delito de injurias y difamación ya no existe. Se derogaron. Se eliminaron primero el primer código del cual se eliminó el delito de difamación fue en el Código Penal de la Ciudad de México, y esto ocurrió en el año 2006. A partir de ahí, muchos otros estados de la República eliminaron de sus códigos penales locales el delito de injurias y difamación, y en este caso, pues el artículo 348, 349 del Código Penal Federal también se reforma y se elimina del Código Penal Federal el delito de difamación. Muchos analistas están diciendo que Claudia Sheinbaum comete una torpeza al decir, ay, voy a demandar al abogado. O sea, no platica con él. Ella dice, pues no me voy a poner a platicar a dialogar con un abogado del narcotráfico, pero al mismo tiempo se mete en un pleito jurídico de un delito que no existe. Porque dice, ya lo pone muy claro, por el delito de difamación aquí en México. Pues aquí en México, señora, desde 2006 no existe el delito de difamación. O sea, torpeza tras torpeza tras torpeza. Y por supuesto, cuando se imputa a la Cuarta Transformación, a López Obrador, a los integrantes de Morena y de sus gobiernos, la presidenta clama a los cuatro vientos, pruebas, pruebas, ¿dónde están las pruebas? Hay una caricatura que me encanta y aquí se las comparto, una chulada esta caricatura, dice, bueno, ahí está, ¿no? Está en la barda fronteriza, en el muro fronterizo, hablándole a los estadounidenses, bueno, y las pruebas, ¿no? ¿Dónde están las pruebas? Aquí está el campo lleno de estas plantitas que vuelven hiperactivos a unos y medio mensos a otros. Pero bueno, ¿y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Qué cosa tan terrible. La verdad es que yo siento, y para ir cerrando este capítulo o esta parte del programa, yo voy concluyendo en que efectivamente el gobierno mexicano está muy nervioso. Claudia Sheinbaum hace todo lo posible, avienta maromas y mentiras que puede para proteger a su antecesor, que todavía sigue llamándolo presidente López Obrador. Qué terrible que haga esto. El ex presidente López Obrador tiene las manos más puercas que nunca. Él decía, yo soy como esas aves que dice el poema que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha. Bueno, pues el tipo está más manchado, está más empolvado, enlodado, pero que nada, ¿no? Y su gobierno, sus colaboradores, su gente cercana, sus empresarios favoritos están más metidos que nada en muchos delitos. Ya vimos lo que está pasando con las financieras, con Ceibanco, con todas aquella financiera que involucra al constructor favorito de López Obrador, Riobó, que por supuesto están metidos en temas de lavado de dinero, dice Claudia Sheinbaum, y la vuelvo a poner porque es una cosa muy bonita, las pruebas, ¿dónde están las pruebas? ¿No? Pero de pasadita, bueno, no, esas instituciones son honorables, esas instituciones, nadie ha mostrado pruebas, pero de pasadita, pues ya la Secretaría de Hacienda ya le metió sanciones a estas financieras y estos bancos, ya hay ahorradores e inversionistas que están sacando su dinero de ahí, ya le van a poner sanciones a nivel internacional a esas financieras, pero Claudia Sheinbaum sigue clamando a los cuatro vientos. Y las pruebas. Lo grave va a ser que por este acuerdo de Ovidio Guzmán pudieran revelarse muchas más cosas. Aquí podría alguien venir a decirme, pues sí, pero también los gobiernos del PRI y el PAN, pues sí, también. Y que salgan embarrados los que tengan que salir embarrados. Aquellos que se metieron en delitos o fomentaron el crecimiento de organizaciones criminales,
que salgan a la luz, sean quienes sean, llámense como se llamen. Porque aquí el problema es que mientras Claudia Sheinbaum defiende a su jefecito santo, le está importando poco que haya gente desterrada de sus pueblos, en Michoacán, en Tamaulipas, en Sinaloa, la lista de estados es larga, gente que le están matando a su familia, gente que los están secuestrando, jóvenes que están siendo reclutados por el crimen organizado a la fuerza, gente que está durmiendo, bueno, ni duerme, con miedo, con terror, con pavor. La señora vive en un palacio, ella no tiene problemas, tiene el zócalo cerrado y ahora nunca en la vida, en el periodo neoliberal de los malditos neoliberales prianistas, nunca habían bardeado el zócalo como lo bardeó López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. No me crean a mí, a lo mejor yo soy un mentiroso del asco, vayan al zócalo. Tomen fotos y me las comparten, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir finalmente los nombres de presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, y eso es lo que no quieren, que salga también el expresidente López Obrador, que Sheinbaum sigue llamando el presidente López Obrador. El maximato. ¿Quién quiere ser Claudia Sheinbaum? ¿Emilio Portes Gil? Este señor Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, ¿quién quiere ser? Porque estos tres que les acabo de nombrar eran los que llamaban los tres títeres de Plutarco Elías Calles durante el periodo del maximato. Estos tipos no eran capaces de gobernar si no le preguntaban al líder máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Cuentan anécdotas que justamente Pascual Ortiz Rubio le preguntaban en la Cámara de Diputados, oigan, queremos meter estas reformas, quisiéramos plantear estas leyes. Y él decía, ¿y ya le preguntaron? ¿Ya le preguntaron a don Plutarco? ¿Claudia Sheinbaum ha de estar haciendo eso? Bueno, pues déjenme hablar con mi jefe y luego les digo. Y por proteger a esta caterva de delincuentes tramposos que si no estuvieran en la política, de verdad, el nombre que se les ocurra, si no estuvieran en la política estarían viviendo debajo de un puente peatonal, porque no son capaces de hacer nada. No sirven como científicos, no sirven como ingenieros, no sirven como maestros, no sirven como obreros, no sirven como diseñadores, no sirven como nada. En vez de ser los multimillonarios que son hoy, estarían viviendo debajo de un puente si no se dedicaran a la política. Por ellos, Claudia Sheinbaum va a permitir que este país siga entrando en la inseguridad aterradora que estamos viviendo, en los problemas económicos que estamos viviendo, en el cobro de piso que ella voltea para otro lado, ni lo menciona, ni se entera que existe el cobro de piso. Bueno, pues ahí está. Ovidio Guzmán va a cantar sus grandes éxitos y la 4T va a temblar y va a temblar mucho porque en una de esas algunas canciones van a ir con dedicatoria.